Vamos a empezar esta sesión matinal de sábado. Se dividirá en dos bloques. Uno recuperando biografías, recorridos personales, que moderará nuestra compañera Alicia Torrija. Y un segundo bloque bajo el título Una disciplina de transformación, pasado, presente y futuro de las mujeres en la arqueología. Recordad que al final de cada sesión o de cada bloque habrá el correspondiente turno de palabras y debate, y que los participantes pues, podéis escribir vuestras cuestiones y participar en el debate. Bien, perdón, he dicho y es Torija, perdonadme la pronunciación. Paso la palabra a Alicia Torrija, no Torrija, y empezamos. Gracias. Bien. Pues buenos días a todas las que estáis aquí a esta hora de un sábado para hacer esta recuperación de biografías, recorridos personales, que es como se llama la primera sesión. No nos entretenemos nada para ser capaces de cumplir el horario, que también hoy es frenético. Así que le voy a dar la palabra a la primera comunicación, que se titula Un espejo en el que mirarnos, relatos biográficos de las pioneras del Departamento de Prehistoria de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Si queréis ir compartiendo ya vuestra presentación. Y os voy presentando. Esta comunicación está firmada por Selene Rodríguez Caraballo, del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna, Laura Tomé, del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna, y Yaret Carballo Pérez, que también es de este mismo Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Empezar cuando queráis. Yo, cuando os queden los 5 minutitos de rigor, os avisaré para que controléis el tiempo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a la organización de este congreso y buenos días también a todas las que estamos aquí participando. Enhorabuena. Y nada, vamos a comenzar. Somos Yaret, Laura y yo, Selene, para hablar un poquito sobre 5 arqueólogas de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. El objetivo que hemos perseguido durante todo este trabajo ha sido visibilizar a 5 mujeres que fueron pioneras en la arqueología en esta universidad canaria. Por eso pretendíamos elaborar biografías muy breves, que por cuestión de tiempo, pues ahora mismo no vamos a poder desarrollar como nos gustaría, ¿no? Y por eso realizamos entrevistas personales con ellas a través del formato online o presenciales, para poder también compartir pues, las experiencias vitales, ¿no? A lo largo de todo este periodo, que han sido arqueólogas, profesoras de la universidad y que han formado parte del propio departamento. Y además queríamos dar una nueva perspectiva con la difusión de este trabajo a través de las redes sociales, principalmente Twitter e Instagram, y con la creación de entradas en Wikipedia para cada una de ellas, que también veremos al final. El contexto en el que estamos, pues se trata de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en Canarias, y bueno, pues es una universidad que surge en el siglo XVIII, pero será en la década de 1960 cuando, con la llegada de Pilar Acosta, que ha sido también pues un referente trabajado por parte del proyecto Arqueólogas, y Manuel Pellicer Catalán, cuando llegan a la universidad, pues crean el Departamento de Prehistoria, que durante toda su vida ha tenido varias denominaciones distintas, pero pues fueron ellos los que impulsaron, ¿no? El departamento en el que trabajaron las 5 arqueólogas. La primera de ellas es María de la Cruz Jiménez Gómez, que nació en Tenerife en 1946 y que realizó la tesis doctoral sobre el estudio de amuletos en el Neolítico y Calcolítico del área mediterránea, dirigida por Pellicer.
Durante toda su vida, a pesar de tratar temas diferentes dentro de la prehistoria peninsular también, pues se ha centrado en temas de Canarias y es una de las máximas investigadoras sobre el hierro, sobre la isla del Hierro. La siguiente es María del Carmen del Arco Aguilar, que nació en La Palma, pero siendo pequeña se trasladó a Tenerife junto con su familia, que nació en 1951 y realizó su tesis doctoral sobre enterramientos tumulares de la península ibérica entre el Bronce final y el Hierro, pero que luego también con el tiempo se ha ido enfocando más a temas relacionados con el archipiélago. Fue la primera mujer secretaria del Consejo Social de la universidad, fue profesora adjunta pues, desde 1983 y desde el 2010 es catedrática de prehistoria. La tercera es Matilde Hernán de la Rosa, que nació en Tenerife en 1953 y realizó una tesis doctoral sobre el estudio de cerámica de alta montaña en Tenerife. Es este espacio, el Parque Nacional del Teide, uno de pues, los que más ha trabajado, ¿no? Con numerosos proyectos en I+D a lo largo de todo este tiempo, pero en realidad su línea de investigación que ha trabajado más durante todos estos años ha sido la antropología física. La cuarta es María Dolores Camalich Macieu, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1953, hija de Lola Macieu, y que realizó su tesis doctoral en el estudio del Neolítico y de los inicios de la metalurgia en la península ibérica. Se convirtió en profesora titular en 1986 y luego durante varios años ha sido también directora del departamento y desde el 2019 catedrática de prehistoria de la UL. Y actualmente pues sigue trabajando. La quinta es Bertila Galván Santos, que nació en La Palma, pero también se mudó siendo pequeña a Tenerife junto con su familia y nació en 1950, ya está jubilada. Su línea de investigación principal ha sido siempre la lítica y para ello también realizó estancias en el extranjero, sobre todo en Francia, siendo una de las primeras que hizo esta formación, ¿no? en otras universidades más alejadas. Desde 1992 fue profesora titular de la universidad y pues entre los yacimientos más importantes que ha dirigido ha sido el del SAC y el Labriz del Pastor en Alcoy, en Alicante. La otra parte de nuestro trabajo se enfocó en hablar con ella sobre diferentes bloques temáticos, ¿no? Para ver cuestiones personales de sus experiencias y de sus opiniones sobre diferentes temas. En cuanto a los orígenes, como señalábamos, la mayoría de ellas o son de Tenerife o se mudaron siendo pequeñas a Tenerife, lo que aportó ventajas a sus vidas, porque Tenerife es una isla capitalina con universidad, la única isla en ese momento con universidad, y por tanto que ofrecería pues unas mejores condiciones de salida profesional en ese momento para esas niñas, ¿no? Del entorno familiar, todas nos han señalado la buena predisposición que tuvieron desde el momento en el que dijeron que querían ser arqueólogas. Y también nos sorprendió, pues, eso, ¿no? Que muchas de ellas aseguraron tener una vocación clara cuando eran pequeñas por ser arqueólogas. A lo mejor con 7 años o 14 ya querían y tenían claro que querían ser arqueólogas. Otras no, otras fue con el paso del tiempo. Por lo que el factor de la vocación y del apoyo familiar pues también fue una red de apoyo que tuvieron en todo momento. Y ese apoyo también se pudo trasladar luego al propio recorrido académico, ya que todas nos señalaban que habían tenido referentes femeninos en su entorno cercano, familiar, o del entorno a lo mejor de las escuelas, con alguna maestra que pues les motivó o les inspiró a estudiar y a seguir formándose pues, para llegar a una carrera universitaria, ¿no? Unos estudios superiores siempre pues más altos o con una mayor proyección. Todas fueron buenas estudiantes y tuvieron la inclinación, ¿no? hacia las letras o hacia ese mundo de pues, estudiar historia. De hecho, todas estudiaron filosofía y letras en la Universidad de La Laguna, por lo que muchas fueron compañeras de clase y se han relacionado pues desde el inicio.
han señalado que nunca sintieron discriminación por género, es decir, que tanto en las etapas pues, de la escuela y luego en la universidad, nunca sintieron esas diferencias. Aunque evidentemente tenemos que recordar que en el periodo del que estamos hablando, pues tenían una escuela diferenciada por sexo, por lo que no tenían a lo mejor unos referentes o un contacto con niños o chicos de su edad, sino siempre pues grupos de niñas, de chicas más cerrados, ¿no? En cuanto al tema de la maternidad, los cuidados, la conciliación familiar, pues fue uno de los bloques de los que más hablamos, ¿no? Y de los que más pudimos compartir opiniones, porque todas señalaron que fue un tema muy consensuado. Es decir, las que decidieron ser madres y las que no, eh, nos confirmaron la idea de que hablaron con su entorno familiar y que fue una decisión personal muy meditada. Es decir, a la hora de ser madre, las que quisieron ser madres, tuvieron pues la conversación, ¿no? con su pareja, con su entorno familiar, a la hora de tener el primer hijo o hija, y que fue pues una decisión muy meditada por el hecho de que ellas también eran investigadoras, tenían una carrera, eh, muchas que terminar, porque aún no habían leído la tesis, o que empezaba a despegar, por lo que su entorno tenía claro que era una de las principales metas personales de cada una de ellas. Nos hablaban de esa importancia, ¿no? De la responsabilidad familiar, no solo en cuestión de cuidado de hijos, de hijas, sino también de las labores o de los cuidados hacia personas dependientes en algún punto de sus vidas. Y se preocupan por la situación actual de cara a otras investigadoras jóvenes que quieran ser madres en la actualidad por el futuro pues, profesional tan inestable y las trabas, ¿no? burocráticas muchas veces en las que nos vemos envueltas a la hora de decidir pues, formar una familia o tener responsabilidades familiares con otra persona. Uno de los elementos más eh, determinantes en el desarrollo de este trabajo fue el factor insularidad. No podemos olvidar que estamos en una isla, que estamos alejadas del contexto peninsular y que en este momento del que estamos hablando, de segunda parte del siglo XX, era la única universidad en Canarias, hasta que luego se crea la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo que evidentemente hay un factor ahí de aislamiento pues importante. Claro, no es un factor limitante. Todas nos señalaban que más que limitante era algo determinante, algo fundamental, ¿no? Algo que modificó las características de las relaciones de la propia universidad en el funcionamiento del departamento y también de las relaciones que se iban gestando dentro de la arqueología, pues en el archipiélago, ¿no? Pero que iban un poco de la mano con otros cambios lógicos, ¿no? Con el paso del tiempo en la propia disciplina o en el propio departamento. Es un departamento que ha tenido varias denominaciones a lo largo de todos los años, por lo que siempre ha estado muy en constante cambio, ¿no? Pero todas nos señalan que pues, al hacer el repaso, ¿no? a lo largo de todos estos años, les permite ver las mejoras también en las comunicaciones, en las nuevas tecnologías que evidentemente se ha vivido pues, en cualquier disciplina y que pues, un hecho como este, estar aquí compartiendo con todas nosotras, con todos ustedes, un trabajo que hemos realizado en la Universidad de La Laguna a través de una pantalla, ¿no? O sea, nos permite comunicarnos y relacionarnos con una enorme facilidad o traer materiales arqueológicos de otros puntos del mundo. Y bueno, pues como mencionábamos, todas ellas o están jubiladas o están ya en ese punto, ¿no? de jubilación inmediata, por lo que nos daban siempre la lectura de hacer un breve repaso pues, a lo largo de estos años, ¿no? Maravilloso que nos permitía dibujar un departamento, un contexto con un antes y un después muy definido. Ellas en todo este tiempo ven, como señalábamos antes, unas características pues, que evidentemente se han ido modificando. Primero estaba ubicado el departamento en la Universidad Central y luego en el campus Guajara.
pero aparte de la propia ubicación del sitio, también ha tenido una serie de cambios en la propia organización. También ven muchísimas diferencias en cuanto a la arqueología, ¿no? Bien complicado el futuro para nuevas investigadoras o investigadores que nos vayamos a dedicar a trabajar, ¿no? Pues por la precariedad de los contratos, la inestabilidad, la enorme carga burocrática a la que nos hemos sometido muchas veces, etcétera. Son unas complicaciones que vamos a tener en esta universidad y en cualquiera, ¿no? Pero también queríamos nosotras recalcar la complicada situación con el hecho de ser mujer arqueóloga, ¿no? Pues eso, sobre todo en el tema de la conciliación, al final siempre recae, desgraciadamente, recae más sobre las mujeres y la complicada situación de cara a, pues, a las trabas, ¿no? En las que nos vemos muchas veces metidas por cuestiones de conciliación familiar. Para las consideraciones finales queríamos poner esta imagen en la que aparecen María de la Cruz, bueno, no sé si se ve el cursor, creo que sí, María de la Cruz, Camalich Macieu, la doctora del Arco y la doctora Galván. Solo falta Arnay de la Rosa en esta foto, pero nos pareció muy oportuna, ¿no? Para añadir como para este momento de consideraciones finales y para hablar pues de los factores más que compartían todas y los factores seguramente más de mayor peso en toda su trayectoria profesional. En primer lugar, pues el contexto socioeconómico familiar. Es decir, tenían unas redes de apoyo que las impulsaron a estudiar, a salir de la zona de confort, a estudiar la carrera que ellas decidieron. Seguramente en aquel momento no sería una tarea fácil el decir quiero ser arqueólogo, pero aparentemente en sus contextos familiares pues lo tomaron como una buena opción. Y los referentes femeninos cercanos, ¿no? Todas nos señalaban la presencia de una tía, de la madre, de alguna maestra, en las que se habían fijado, en las que querían imitar un poco, ¿no? Y también ese era principales, mm, uno de los principales motivos que teníamos nosotros a la hora de hacer este trabajo. Por eso el nombre, ¿no? Un espejo en el que mirarnos, un espejo en el que las niñas puedan verse y puedan sentir que, aunque sea una carrera pues menos común, a lo mejor, pues hay referentes y han estado ahí durante muchísimo tiempo. Otro aspecto importante es el tema de la planificación familiar y conciliación, es decir, las que fueron madres señalan como una de las mayores ventajas, ¿no? Y nos lo dijeron, es que si a lo mejor no hubiéramos tenido esa relación, pues, de responsabilidad compartida con otra persona, no hubiéramos podido desarrollarnos personalmente, profesionalmente, todo lo que no nos hubiera gustado, ¿no? Lo que la situación también requería. Por lo que también vemos otra red de apoyo que permitió que, además de su carrera profesional, pudieran desarrollar, pues, personalmente otros proyectos de vida, ¿no? Hablar también después que es una obviedad, las mejores condiciones en las que nos movemos, ¿no? Todas las universidades tienden en la actualidad hacia la internacionalización y también, eh, a pesar de ellas no haber vivido ese momento de formación profesional como ahora, ¿no? Ven una serie de ventajas claras, porque una de las principales características de la arqueología es la cooperación y compartir pues, las perspectivas, las metodologías que se vayan dando. Por lo que es una de las grandes ventajas que ellas ven y una de las grandes salidas a las que nos podríamos agarrar. Bueno, las consideraciones es una subjetividad, ¿no? Pero que todas al final, mis compañeras y yo, cuando estábamos elaborando el trabajo, pues no parábamos de pensarlo, ¿no? Hay que entender Nos quedan 3 minutos, ¿vale? Gracias. Todas vivieron en un contexto histórico muy concreto, muy limitado en muchas ocasiones, pero que por muchos motivos
fueron rompiendo con los roles de género que tenían impuestos sin darse cuenta, ¿no? Muchas veces nos decían, bueno, pues no observé nunca diferencias a la hora de trabajar en campo, por ejemplo, con mis compañeros arqueólogos, porque hacía lo mismo, ¿no? El que había que hacer una actividad y el que mejor o la que mejor lo hiciera, pues la hacía y ya, no importaba si eras hombre o mujer. Y al final parece que ellas no se dieron cuenta nunca de que fueron allanando el camino o que fueron haciendo un poquito la vereda, ¿no? Que luego las demás hemos ido detrás. Y no podemos olvidar también unos detalles fundamental que antes no comenté, que el Departamento de Prehistoria de la Universidad de La Laguna ha contado desde el inicio con una mayoría femenina pues por encima del 60%, es decir, durante todo este tiempo siempre ha habido más profesoras, más arqueólogas que arqueólogos. O sea que ha sido una personalidad casi de grupo, ¿no? Que ellas han ido trabajando y han ido cambiando realmente las características del propio departamento. O sea, lo han convertido en un departamento femenino y siempre ha sido así. Y bueno, pues este era el ejemplo de la entrada a la Wikipedia de las que comentamos al principio, pues cogimos el de Matilde Arnay para este ejemplo. Nos gustaría luego seguir profundizando y mejorándolo más que nada para también en 15 minutos nos era imposible hablar de todas, pero bueno, para que vieran el ejemplo y nada más. Pues muchísimas gracias de nuevo a la organización de este proyecto. Enhorabuena a las demás compañeras que vamos a presentar y maravillosa propuesta también, iniciativa para hablar de género y de arqueólogas. Y nada, si tienen alguna pregunta, pues luego estaremos encantadas de responderla. Muchas gracias, Selene, y el resto de compañero también, con esta comunicación. Efectivamente, veo a Marga sin parar de coger apuntes, porque efectivamente la lista crece y crece. Y nada, os recuerdo que las preguntas las ponemos por el chat para el final de la sesión.